Bien, volvemos al diálogo con la simpática Karina Luz Bocanegra. ¿Cómo estás, Karina? Entonces, habíamos estado hablando un poco sobre la obra en sí, de lo que tú te propones como artista. Pero yo he leído algo sobre Rain. Tú escribes en inglés también, entonces. Sí, yo aprendí el inglés desde niña y me encanta leer la literatura en inglés y escribo en inglés. ¿Esa novela fue publicada en qué año? Rain fue publicado en el 2010. Y la otra novela que tienes Tengo corta una novela también, es, o novela corta, que se llama Prosternación. Ese es un nombre muy raro en realidad, pero a la vez muy simpático. ¿Qué significa ese nombre, por favor? Prosternación, como te comentaba, significa arrodillarse o postrarse ante alguien en señal de respeto. Era como que pensar en Vallejo con su nombre Trilce y crear un nombre raro. ¿Qué es lo que te pretendías con eso? No pretendía nada, simplemente terminé de escribir la historia y me pareció que el título más apropiado era ese, por el contenido de... Repite el nombre nuevamente. Prosternación. Prosternación, que significa, me explicaste. Arrodillarse o postrarse ante alguien en señal de respeto. ¿Por qué esa sutileza tan baja en tus palabras de humillación, prosternación? Bueno, no es humillación, es como postrarse, que es muy diferente a humillarse. Postrarse cuando tú, por ejemplo... Con sagrada reverencia en este caso. Claro, exactamente. Reverencias ante una autoridad, ante alguien que es superior a ti, no necesariamente autoridad, sino alguien que admiras, o también te postras ante Dios, no necesariamente tú. Bien, dentro de tu carrera has sido panelista, expositora en algunos eventos internacionales, sí, a los cuales tú fuiste invitada representando a Trujillo. ¿Puedes mencionar algunos de estos grandes eventos que has participado? Bueno, estuve en Ecuador en el encuentro binacional de poesía joven, junto a otros poetas del mismo Ecuador y de acá del Perú. Ya. Y fue una experiencia muy enriquecedora. Compartí con ellos, expusimos nuestros poemas en diferentes universidades y hubo oportunidad de confraternizar y de compartir, ¿no?, nuestro trabajo y de mostrar qué se está haciendo. ¿Has estado también en Luxemburgo? No estuve allá, fue una videoconferencia. Ah, una videoconferencia. Sí, me hubiera gustado ir, claro. Seguramente. Pero no se dio la oportunidad, pero sí pude leer ante una audiencia. Al menos tus poemas llegaron a través de la virtualidad. Sí, a través de Skype, sí. Los leí en inglés, en español, en francés. Y fue una experiencia muy, no sé, diferente a todo lo que he visto en recitales, ¿no? Lo que sabemos de ti también es que eres una chica de alguna manera muy funcional en muchos elementos. Por ejemplo, eres ilustradora, eres también docente. Haces muchas cosas en realidad relacionadas a la cultura. Explícanos un poco eso, cómo puedes hacer todo esto a la vez, ¿no? Bueno, creo que es porque es lo que me apasiona, ¿no? Estuve ejerciendo la docencia un año en una institución educativa superior y también soy correctora de estilo. Estuve siendo ilustradora también un tiempo. O sea, lo importante es que no lo hago todo al mismo tiempo, ¿no? Hay temporadas. ¿Te das pausas? Sí. También hago fotografía ¿Qué pasó con la docencia entonces? Soy una persona que... ¿Se acabó el contrato? ¿Renunciaste? Con respecto a eso, no, simplemente soy una persona que se aburre muy rápido. Se aburre incluso para enseñar, no eres capaz de soportar. No, me gusta enseñar. El problema es la estructura del sistema educativo. ¿Cuál es tu crítica al sistema educativo puntualmente? Bueno, en las instituciones privadas los alumnos son como clientes. ¿Y cuál es el punto entonces? Si son clientes, si simplemente pagan para que se les dé un diploma ilusorio y si se les trata así, entonces, ¿cuál es el futuro de ellos? Y eso fue un punto de quiebre para tú renunciar, entonces. Sí, porque nos exigían demasiadas normas, demasiadas reglas. O sea, ya no éramos docentes, éramos como personas que estábamos atendiendo a clientes y que no estábamos permitidos de corregirles o de jalarles, de ponerles una mala nota. Todos tenían que pasar y ¿cuál es el punto? ¿Volverías a la docencia si fuera el caso? No. Tuve oportunidad, sí, de una universidad me ofrecieron, pero no, es algo que yo no voy a hacer. Bien, dentro del espectro trujillano, ¿tienes algún, digamos, gusto o preferencia por un autor específicamente acá trujillano que te gusta, un poeta, escritor? Sí, varios, pero bueno, podría mencionar, por ejemplo, a Beethoven Medina Sánchez. Beethoven Medina. Sí,
es un gran escritor de la libertad y a nivel nacional también, ha sido laureado a nivel internacional. Él es economista, me parece, ¿no? Él es ingeniero. Industrial. Perdón, ingeniero agrónomo. Mezcla unos elementos muy disuasivos, ¿no? Sí, yo lo llamo el poeta de la naturaleza, ¿no? Porque él habla mucho de los paisajes y sus metáforas. ¿Has leído a David Noboa? Claro, sí, un gran poeta. ¿Está también dentro de los que te gustan o no? Sí, también me agrada su poesía. Leí el libro de la incertidumbre. En concepto tuyo, Karina, ¿qué concepto tienen tus poemas? O sea, ¿cómo tú contextualizas? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tú aportas a la literatura trujillana? ¿Qué trae? Bueno, creo que decir lo que yo aporto sería un poco darme a mí el mérito de algo que no debería ser. En realidad creo que estás desatando una onda diferente, señalando un camino de las mujeres poetas trujillanas, ¿no? Bueno, en ese sentido, yo tengo una propuesta experimental, como te comentaba, ¿no? Experimental, y que en breves palabras pretendo a través de mi estilística desafiar las normas de la poética y de la narrativa y anularlas y crear un nuevo género. Eres una mujer desafiante en realidad tú. Leo que eres una activista feminista tal vez. Pienso que el feminismo debe ser reinventado. ¿Te defines como feminista? No. El feminismo son varios feminismos y son corrientes contradictorias. Y entre las feministas, entre ellas se atacan. Es por eso que no. El año 2011, aquí en Trujillo, se llevó a cabo el primer congreso de poetas, Rito de Mujer. Ah, no, ese fue el segundo Festival Internacional de Poesía Grito de Mujer. Sí, que yo lo organicé. ¿El discurso por quién fue dado? Yo lo di. Justamente eso te quería decir, porque yo he leído ese discurso, me tuve la paciencia de leerlo, y era pues, prácticamente pues, una proclama feminista total, y donde los hombres quedamos muy mal parados. Entonces, en salvaguarda de la integridad masculina, quiero pues también decir que nos expliques eso, ¿no? Bueno, en ese tiempo yo sí era feminista, se puede decir un poco radical. Menos mal, ya no eres tanto. Sí. Como te digo, pienso que el feminismo debe ser reinventado. Así como Arthur Rimbaud decía que el amor debe ser reinventado, el feminismo debe ser reinventado. Y esa es mi segunda pregunta justamente, porque tú mencionas mucho a Rimbaud, hablas mucho de Virginia Woolf, hablas de Sylvia Plath. Claro. Y si algo tienen en común estos personajes que he mencionado es que todos se han suicidado y todos han sido feministas y han sido personas muy raras, exuberantes, también me gusta Walt Whitman y Allen Ginsberg, no eran feministas. Creo que Hemingway es un gran escritor. Que hay entre todos ellos cierta coincidencia, capaz una rara coincidencia, no lo sé. Puede ser, ¿no? Pero yo en ellos me fijo más en su trabajo, porque como te digo, pienso que la literatura está desligada de todo tema de género. Y tú terminas diciendo algo que es interesante, porque decides que ser mujer es la exquisita experiencia de ir en una catarata contra la corriente. Entonces, ¿es eso así como te sientes? Ir como contra una catarata, nadando o algo así. Catarata, sí, creo que era otra palabra. Catarata, como una cascada, algo así. Catarata, cascada. Ya. Sí, en realidad desde mi posición sí, toda mi vida he ido contra la corriente, como te comentaba, yo no acepto el sometimiento que normalmente las mujeres se ven obligadas a aceptar por los mandatos patriarcales, como por ejemplo usar tacos, maquillarse, qué sé yo, mostrar sumisión, tener como meta casarse, tener hijos. No está dentro de mis parámetros. Permíteme terminar esto en la parte de tu discurso que mencionas algo que creo que no va a ser muy agradable para nuestros amigos poetas, porque dices tú, ¿y qué tal el gremio poeta masculino que solo inventó la palabra tetas y culo? ¿Qué querías decir con eso? No, en realidad estoy sacando un poco fuera de contexto, pero Bueno, estoy limitándome a eso. Ahí me refiero a que en ese tiempo específico yo podía observar que había poetas, escritores, no solo en el Perú, a nivel internacional, que escribían obras que eran muy coloquiales y tenían términos vulgares y que eran muy celebrados, ¿no? Y que son muy celebrados. Entonces, y utilizan esas palabras que tú acabas de decir. Que yo las he leído de tu discurso. Así es. Entonces, ¿cuál es el mérito ahí, no? ¿Por qué llaman la atención o porque se atreven a decir vulgaridades en un género que... Lo cual no es correcto, porque siendo el lenguaje tan rico y variado, podemos emplear palabras diferentes, como lo que tú has mencionado, tetas y culo. Claro, entonces creo que también es una falta de respeto a la poesía.
Totalmente de acuerdo. Bien, volvemos en el siguiente bloque con Karina Luz.